Buenos días. De seguido procederé al análisis de la primera parte de la tesis relativa a contratos mercantiles o comerciales. En cuanto a aspectos meramente generales, es importante tener claro que todo contrato debe ser visto como la unión entre dos o más personas, con, ambas con capacidad de actuar, con la intención de establecer una relación jurídica consistente en obligaciones. Bien, básicamente aquí hay un primer principio que analizar, y es que a diferencia de la condición de comerciante, que la ley requiere únicamente para ser comerciante tener la capacidad jurídica, para los contratos mercantiles las personas que se involucren en ellos deben tener capacidad de actuar, es decir, aquella que se adquiere al cumplir los 18 años y que significa poder realizar negocios con jurídicos con responsabilidad propia. Bien, varios son los elementos básicos de los contratos, entre ellos la capacidad de quien se obliga. Como ya lo dije, es la capacidad de actuar, no la jurídica, por lo tanto es aquella que la ley confiere a las personas, para el caso de Costa Rica, al momento de alcanzar la mayoría de edad, al momento de alcanzar los 18 años cumplidos. Segundo aspecto importante es el relativo al objeto del contrato. Cuando hablamos del objeto del contrato, hablamos de en qué consiste este contrato. Y básicamente dos grandes tipos de obligaciones surgen. La obligación de hacer algo o la obligación de no hacer algo. En el primer caso estamos hablando de obligaciones activas y en el segundo estamos hablando de obligaciones pasivas. Como obligación activa, sencillo, hacer una determinada cosa, es decir, contrato la manufactura de algún objeto, contrato la compra de un objeto, entonces me lo tienen que entregar, etcétera. En eso no hay problema. Sin embargo, hay que detenerse un instante cuando hablamos de obligaciones de contenido negativo. Y cuando hablamos de obligaciones de contenido negativo, estamos en el campo de las obligaciones de no hacer algo. Estas son típicas del derecho comercial, en algunos casos del derecho civil, pero lo que quiero decir es que se ven más en el campo del derecho comercial. Piénsese nada más en una persona que adquiere a otra la venta de un restaurante completo, es decir, con nombre, con mesas, con cocina, con clientela. Eh, Paga una cantidad muy importante de dinero y prácticamente lo que hace el restaurante es cambiar la administración. ¿Qué sucedería si el antiguo dueño del restaurante pone otro restaurante cerca del primero? Obviamente sería un golpe muy duro, casi que mortal podríamos decir, para el comprador del restaurante, porque el otro era dueño, instala otro, que aunque tenga otro nombre, la gente se va a dar cuenta que era el mismo, entonces eventualmente lo va a seguir visitando. Entonces, en este tipo de negociación se establece una obligación negativa, una obligación de no hacer. Y esta obligación de no hacer sería, por ejemplo, que durante 10 años el vendedor del restaurante se comprometa a no establecer en un radio, qué sé yo, de unos 60 kilómetros a la redonda del sitio donde se encuentra el restaurante que se vendió, se comprometa a no abrir otro. Gráficamente sería un restaurante pues famoso por su cuchara en limón que se vende, y el vendedor se compromete a no abrir otro restaurante si no es de Siquirres hacia el oeste. Es decir, después de Siquirres, Guapiles, Guásimo, todo ese tipo de cosas, ahí lo puede abrir. Pero de Siquirres hacia Limón no puede abrir un restaurante. Con eso, pues, el comprador se aseguraría que, que su clientela pues lo va a conocer y le va a dar un espacio como de tiempo para conocerse y al final de cuentas pues seguir siendo clientes del nuevo dueño. Tercer elemento es la causa del contrato. Y para averiguar la causa del contrato simplemente nos tenemos que hacer la pregunta el por qué
o la razón del contrato. Esto en los contratos de índole mercantil tiene importancia porque nos va a indicar qué tipo de contratos son principales y cuáles son subsidiarios. En este sentido, vamos a hablar lo siguiente. ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo por el cual una persona le firma a otra un pagaré, una letra de cambio, una prenda, una hipoteca, o sea, un título de garantía? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hace? Y entonces nos daremos cuenta de una manera muy sencilla que nadie da un pagaré si no recibe algo a cambio. Nadie da una garantía si no recibe algo a cambio. Detrás de todo pagaré hay otra obligación que es la principal, que puede ser un financiamiento, que puede ser el préstamo de un dinero o simplemente la adquisición de un bien a crédito. Entonces el título pagaré, prenda, responde. En ese aspecto debe tenerse bien claro la diferencia entre uno y otro. Luego tenemos el caso del consentimiento. Y en cuanto al consentimiento, es necesario tener claro que es la manifestación de voluntad de las partes para llevar un acto jurídico que los unirá. Como expresión de voluntad que es, se afirma en la lección por escrito, tiene que ser perfecta. Es decir, no debe mediar error, dolo o violencia a la hora de convenir un negocio. La ley aquí lo que interpreta es que los negocios se hacen voluntariamente. Yo quiero comprar un carro, me interesa el carro que están vendiendo. Llegamos a un acuerdo en costo y precio y compro el carro. Más aún, puede ser que el vendedor original, el dueño del propietario del vehículo, originalmente no quiera venderlo, pero simplemente al comprador le encanta el carro, le encanta el color, le encanta la forma, le encanta el mantenimiento, le encanta todo y le comienza a hacer ofertas y le comienza a hacer ofertas hasta que un día el vendedor, el propietario, perdón, se convierte en vendedor y le dice, está bien, te lo vendo en tanto, hay acuerdo en costo y precio y se va. Pero eso es voluntario. Es decir, no se puede obligar a alguien a hacer un negocio, porque por esa razón de obligar es que el negocio deviene en total y completamente nulo. Las formas de obligar son las maneras de coacción, de dolo o coacción psicológica o error. ¿Cuándo se da un error? Cuando yo compro una cosa y me dan otra. Me explico. Yo voy, quiero un vehículo familiar de 4 puertas. Lo miro, escojo el color, escojo el modelo, escojo el tipo de aros, etcétera. Y cuando voy, me tienen un camión. Obviamente ahí hay un error de identidad en cuanto al bien. Por eso, esos son los problemas que da el comercio electrónico. Ese es el problema que da cuando una persona mira algo gráficamente por internet y mira la fotografía del producto, le gusta y se hace una idea mental de él. Cuando el producto viene, pues sí, es el producto que él escogió, pero era más pequeño, o era más delgado, o no quedaba bien, etcétera. Ese es el problema que da este tipo de comercio. Lo importante cuando se hace una compra es prácticamente tocar, palpar el producto, qué sé yo, probarlo, ensayarlo, medirlo. Si es un carro, meterse en el carro, sentarse en el carro, arrancar el carro, acelerarlo un poquito, prenderle el radio, prenderle el aire acondicionado, pequeñas cosas. Y si el carro es usado, pues obviamente se lleva un mecánico para que el mecánico determine si la máquina está buena, si el motor pues no tiene problemas, todo este tipo de cosas. Pero esa voluntad debe ser libre y no debe tener error. Entonces, si lo que yo convení es la compra de un vehículo sedán de 4 puertas, marca X, color gris, eso es lo que yo quiero que me den y eso es lo que me deben dar. Ahí, obviamente, no hay error. Y luego, también la voluntad debe ser libre, espontánea. ¿Cuándo no lo es? Cuando me obligan a. Y me pueden obligar de dos formas. Por coacción física o por coacción psicológica. La coacción física es cuando prácticamente me ponen un arma en la cabeza y me dicen firme o aprieto el gatillo.
yo voy a firmar, y tal vez la venta, tal vez la donación, qué sé yo, pero lo hago contra mi voluntad porque me están obligando a hacerlo, pero de manera física. Y luego existe la coacción psicológica. La coacción psicológica es cuando a través de amenazas me obligan a llevar a cabo un acto que verdaderamente no quisiera hacer. Me vende el carro, por ejemplo, le dicen, me vende el carro a este precio, o sus hijos lo lamentarán, o su esposa lo lamentará, o le quemo la casa, o le amenazan con un mal que es real y prácticamente pues cierto. En ese caso, yo accedo al negocio, mas no lo quería hacer por las razones antes dichas. Eso es coacción psicológica. Así es que lo importante es que ese consentimiento tiene que ser libre y voluntario. Si no fuera así, el contrato puede devenir en nulo. Bien, el último presupuesto es el de la formalidad, informalidad de los contratos mercantiles. Siempre he dicho, siempre lo he dicho, que el comercio va muy rápido. El comercio es un acto repetitivo y los comerciantes son los que van imponiendo las pautas. De hecho, en Costa Rica, más adelante lo vamos a ver, hay un contrato que se llama leasing. Es un contrato por medio del cual yo no compro, yo prácticamente arriendo durante determinado tiempo un bien, normalmente un bien productivo, un bien automotor, un componente para una fábrica, una situación así, la arriendo, pero al final tengo opción de compra. Ese es el sentido clásico. Bien, en Costa Rica no hay y eso ya se usa en Costa Rica. Vean placas de vehículos distribuidores de Florida Ice Farm, Cervecería Costa Rica. Vean placas de algunos buses de caribeños, de algunos buses de Tracasa. Y cuando ustedes buscan en el registro público quién es el propietario de esa placa, aparece un banco. Y es porque hoy una de las formas de financiamiento es no ir a pedir un préstamo para comprar el bien, sino prácticamente arrendar el bien, y al finalizar el arrendamiento, que se establece previo, 5, 6, 7 años, se decide si se quiere comprar o no se quiere comprar por un plazo, por un precio que ya estaba predeterminado desde antes. Eso se llama leasing. ¿Qué es lo importante? Que en Costa Rica no hay ninguna legislación sobre leasing, simplemente no hay. Entonces los bancos prácticamente hacen con la gente que quiere comprar que hacer un leasing, hacen lo que les da la gana. No hay. Hay proyectos para regular el leasing que en otras sociedades está muy desarrollado, que en otras sociedades prácticamente permite la adquisición de esta manera de casi cualquier bien, pero en Costa Rica no la hay por las razones anteriormente dichas. De tal manera que por lo general se afirma que el derecho comercial es informal, y es porque los contratos tienen que hacerse rápidamente, apretón de manos, acuerdo en cosa y precio. Cuando hay una compraventa, la compraventa como tal, el acto jurídico de compraventa se perfecciona en el momento en que hay acuerdo en cosa y precio. La entrega del bien es otra cosa y la entrega del valor, del precio, es otra cosa, es otro momento jurídico. Importante, hay venta en el momento en que hay acuerdo en cosa y precio. El ejemplo que he puesto en estos cursos es el siguiente: una persona en medio del aula se levanta y dice, estoy vendiendo este reloj, y lo enseña. Es marca X, está en excelentes condiciones, pero necesito venderlo. El precio es de X colones. Esa es la oferta. Si inmediatamente o un poco después se levanta un compañero, le dice, para verlo, lo mira y le dice, está bien, me interesa. ¿Lo estás vendiendo en X cantidad? Sí, está bien, te lo compro. Aquí ya se cerró el acuerdo, aquí hay acuerdo en cosa y precio. Ese reloj ya pasa a ser del comprador, deja de ser jurídicamente del vendedor. Ahora, ¿cuándo se lo entregará el vendedor al comprador? Obviamente cuando le pague el dinero. Pero eso significa que a partir de ese momento el reloj no podrá salir de la esfera de custodia del vendedor porque ya le pertenece a otra persona. Simplemente vamos a materializar el acto de entrega una vez que el precio viene. Pero eso es importante de tenerlo presente. No obstante,
la misma legislación prevé que si bien el derecho comercial busca y tiende a esta informalidad, desgraciadamente por aspectos tributarios principalmente, eh, ciertas ventas, ciertos actos de compraventa mercantil se están volviendo formales. Anteriormente, la compraventa de vehículos prácticamente se hacía entregando las llaves y recibiendo el dinero. Luego se tenía que hacer presentando el traspaso. Y los traspasos se hacían en unas hojas muy simples que se compraban en las librerías que se llamaban con cartaventa. Hoy nada de eso existe. Hoy, para vender un vehículo hay que ir ante un notario. El notario hará todos los estudios y le dirá a la persona que lo contrata si la venta es posible o no. Es decir, si la venta libre es posible o no. Luego, si la venta es posible, se hará una escritura. En esta escritura se establecen las condiciones y el propietario firmará la venta a favor del comprador y en ese momento se intercambiará la propiedad. No obstante, una vez que se haga la escritura hay que llevarse el registro, pagar las mandas legales, pagar los impuestos del caso y hasta el momento en que el registro apruebe el traspaso es que el vehículo pasará ya legalmente a ser del propietario. Pero vean cómo se ha formalizado el asunto. Anteriormente, cuando se compraba un bien de este tipo, un bien, un vehículo, una embarcación, se le podía poner como garantía una prenda. Estas prendas se vendían en las librerías. Era un documento que se llenaba a máquina, se presentaba al registro y quedaba inscrito. Hoy, por reforma legal, las prendas de este tipo de automotores, embarcaciones o aeronaves solo se puede hacer mediante escritura pública. Entonces, eso tiende a ser más solemne, más formal, no solo la venta, sino la garantía a través de prendas de este tipo de bienes. Y esto, insisto, le quita un poco de informalidad a los traspasos mercantiles, pero es algo que la ley ha considerado que es de suma importancia. Bien, pasando ya a actos comerciales mercantiles, a contratos mercantiles, encontramos la compraventa como primer grupo. En la compraventa dice es un contrato gracias al cual una persona traspasa a otra por un precio, un bien o un derecho. Simple, sencillo. Hay intercambio de propiedad sobre un bien o un derecho por una determinada suma de dinero. Si no hubiera suma de dinero, no es compraventa, es una donación, es un regalo. En eso tenemos que estar claros. Para que haya compraventa, tiene que haber un precio de por medio. Bien, de acuerdo con el 438 del Código de Comercio, 3 son los requisitos que la ley comercial impone para que una compraventa sea considerada mercantil. El primero de ellos es que la realice una empresa mercantil, ya sea individual o colectiva, en la explotación normal de un negocio. En otras palabras, que la compraventa la lleve a cabo una de las sociedades constituidas por el Código de Comercio. Aquí quiero dejar claro algo. Es un aspecto de mera formalidad. Si la compraventa la hace una sociedad, cualquiera de las que tiene el código, aunque prácticamente no haya lucro, la compraventa es mercantil. Bien, ¿cuándo hay lucro? Cuando el vendedor obtiene una ganancia. Normalmente, si ustedes ven el precio de fábrica es muy bajo en relación con el precio de venta al consumidor. ¿Por qué? Porque hay actores de las cadenas comerciales que intervienen. El fabricante produce y vende. ¿A quién? Al mayorista. El mayorista al minorista y el minorista al consumidor. Y no estoy hablando de distribuidores que se llevan una tajada también. Entonces hay 3 pasos. Cada uno le pone su ganancia. El fabricante lo hace a un precio que ya va con una ganancia para ellos. Ese precio es incrementado por la ganancia que va a tener el mayorista al minorista. Y el minorista, que ya ha pagado en el precio la primera y la segunda ganancia, también pone la suya. Entonces al final el consumidor es el que paga el precio total.
Entonces, ¿qué pasaría si una persona civil, cualquiera de ustedes, tiene una calculadora que ya no usa, que cuando la compró le costó, por decir algo, 15,000 colones, que tiene 2 años de uso, que está en excelentes condiciones, ya no la usa más? Ustedes son muy inteligentes en esas cosas, simplemente lo venden. No pensemos en una calculadora. El mejor ejemplo es este. Ustedes tienen un teléfono celular, todos. ¿Qué pasa si un día adquieren otro? ¿Qué hacen con ese? ¿Con el viejo? Bueno, pues puede ser que se lo regalen al hermano, como yo, que lo guarden, no sé para qué, pero se guarda. Pero no, ustedes son más inteligentes. ¿Qué hacen? Lo raspan, ese es el término entre comillas que se usa, que es que lo vuelven a sus condiciones de fábrica, le quitan obviamente todos los contactos, todo ese tipo de cosas, lo vuelven prácticamente a cero y lo venden. Bien, a ustedes les costó este teléfono, por decir números, 100,000 colones. El valor comercial de ese teléfono ahora sería de 40,000 colones. Ese es el precio que usted le pone. Pero al final de cuentas no tiene tanta demanda y alguien les ofrece 15,000 colones por el teléfono. ¿Qué hacen ustedes? ¿Se lo dejan por nada o lo venden por 15,000 colones? En el 99% de los casos, si no pueden sacar más de 15,000 colones, en ese precio lo van a dar para deshacerse del teléfono, para obtener a cambio 15,000 colones. ¿Ganó algo? No, no ganó nada, porque el precio de comercio eran 40,000 colones. Más bien, por decirlo de alguna manera, perdieron 25,000 colones. Pero esa venta es civil, esa venta no es comercial. Ahora, si el precio oficial es de 40 y usted está, comillas, buen vendedor, que logra venderlo en 50, se está ganando 10, esa venta sería comercial, porque tiene lucro. Pero en este caso que estamos viendo ahora, si la venta es de un bien propiedad de una sociedad que cueste 1,000,000, valor de ahora, costó anteriormente 5 millones, se explotó, pero ahora se vende en 1,000,000. El valor de comercio de eso, de acuerdo con los promedios, podría estar en 1,200,000. Y usted, para venderlo como comerciante, esa sociedad para venderlo pide 1,000,000 y alguien le ofrece 800 y aún así lo vende. Esa empresa no sería, esa venta, perdón, no sería comercial, porque no se obtuvo nada a cambio. Pero sí es comercial porque la realizó una empresa mercantil, ya sea individual o colectiva. Entonces, cualquier venta, cualquier compraventa que haga una empresa comercial, es decir, un comerciante, ya sea individual o colectivo, por definición es comercial. Artículo 5 del Código de Comercio. Luego, también es comercial la venta de bienes inmuebles, me refiero a propiedades, locales, edificios, fincas, etcétera, adquiridos no para usarse propiamente, sino para revenderse. Para transformarlos o no, pero para revenderse. Me explico. Si yo, asalariado, no comerciante, compro una casa para irla a vivir con mi familia, esa venta no es mercantil. Si se la hago a otra persona civil, si se la hago a una sociedad, por lo que dije en el punto anterior, la venta es definitivamente mercantil. Pero si yo, persona civil, compro una propiedad para transformarla, para arreglarla y revenderla, ganándome algo, esa venta es mercantil por el fin que se le dio. Si yo compro, obviamente, si yo compro locales comerciales para arreglarlos un poquito y revenderlos más caro o para meramente alquilarlos, estoy haciendo una venta mercantil. Aquí tiene que ver mucho verdaderamente el propósito para el cual se haga la compraventa. Y tercero, y esto es importante, la compraventa de naves aéreas y marítimas en general es una venta por definición comercial. Si compro un avión, si el avión me costó 500,000 dólares, tiene ahora, después de su uso, tiene un valor de 300,000 dólares. Yo necesito venderlo, soy propietario civil, es para mi uso personal y logro venderlo
en $100,000 porque nadie me pagó un 5 más, no gané nada. Más bien estoy perdiendo, porque el valor actual es de 500. Lo compré en millón algo, ahora vale 500. Y aún así lo logré vender en 200. Obviamente estoy perdiendo. Necesito deshacerme del bien. Pero por ser un avión es una venta de tipo mercantil, por definición. Eso se aplica también a las naves marítimas también. Y también a la venta por mediante cesión de los títulos valores como pagarés, letras de cambio, etcétera. Estos valores, simplemente por ser valores comerciales, su venta, nuevamente, aunque sea sin intereses, se convierte en una compraventa de índole comercial. También es importante tomar en cuenta que la compraventa mercantil requiere que el bien que se venda sea del vendedor, pues es nula la venta de bienes ajenos. Bienes ajenos es cuando alguien le vende a usted una motocicleta sin ser el dueño. Y créanlo o no, en Limón, en el año 2020 en que estamos, todavía hay gente que hace ventas de vehículos, intercambio de vehículos, llave a llave. Simplemente piden un papel escrito donde se diga que se compró. Uno advierte que eso no es correcto, que tiene que hacerse entonces le dicen a uno que no se preocupe, que ellos oportunamente harán la venta de la mejor manera, pero que ahora lo que quieren es ese papel y le entregue llaves. A ese nivel verdaderamente estamos. Insisto, el derecho comercial, pese a que busca que estas situaciones sean sencillas, hay otras que las reviste de cierta solemnidad y por lo tanto deben cumplirse esos parámetros de solemnidad como la escritura pública, so pena de que la venta sea nula. El siguiente contrato comercial importante es el contrato de mandato. Mandato viene de la expresión latina manus datio, que es la acción de darle la mano a otra persona. Si ustedes reflexionan un poco y se ponen a preguntarse por cuestiones que uno dice no tienen trascendencia, pero al final sí tienen alguna, pónganse a pensar por qué la gente se saluda dándose la mano. Este acto de toparse una persona y de abrirle la mano para que la otra persona abra la suya y las dos se entremezclen y se den un saludo. Se hace con hombres, el apretón supuestamente debe ser más fuerte, debe ser recio, debe ser varonil, o se hace con las damas y es simplemente el contacto de mano con mano. ¿Pero por qué la mano? ¿Por qué no como el saludo actual en esta época de crisis? El saludo se cambia para que se toquen los pies o se toquen las rodillas. Eso es para no haber contaminación. ¿Pero por qué la mano? Y es porque en los tiempos de la Edad Media la única forma en que uno podía dirigirse a otra persona era evidenciándole que no llevaba armas en la mano. ¿Cómo se hacía? Presentándole la mano para que la otra persona pudiera constatar que no tenía armas, pero a la vez esa obligación era para el otro. Entonces se daban la mano para comprobar que no habían armas, que no se portaban armas en ese momento. Ese es un saludo y por eso se habla de que el término mandato proviene de ese manus datio, que es la acción de dar la mano. Aquí lo importante es que a quién se le da la mano. Y se le da la mano a una persona de confianza. Claro, vamos más allá. Los saludos evolucionan. Desgraciadamente el contacto social cada vez se va perdiendo más. Hoy eventualmente nos saludamos por medio de WhatsApp o una cosa así, o en el lenguaje que ustedes manejan, que es el lenguaje de los emojis, pero por lo general se da el apretón, o si hay todavía más confianza, entre hombres se estila a darse un abrazo, y ese abrazo, ustedes han oído esos golpes de la palma en la espalda, son afectuosos y son recios, son fuertes. Y cuando se trata de una mujer, pues difícilmente uno le va a dar un espaldarazo de esos a una dama, al rato pues la hace toser o le saca los pulmones por un lado. Lo que se usa es eventualmente un beso en la mejilla. Esos son señales de confianza. E insisto, yo siempre he creído que esa expresión de cariño, como puede ser el beso, solo se le da a personas con las que se tiene todavía más confianza. ¿Por qué hablo de esto?
porque el contrato de mandato se basa en eso, en la confianza. Aquí la pregunta que nos hacemos es, ¿a quién se le permite representarme para que me haga un negocio o todos mis negocios jurídicos? Pues solamente a una persona de absoluta confianza. Es decir, a una persona que eventualmente no voy a saludar presentándole la mano, sino que lo voy a saludar con un abrazo o respectivamente con un beso. Insisto, esa es la fundamentación del contrato de mandato. El contrato de mandato se conoce como poder. Cuando alguien le da un contrato de mandato a alguien, lo que le está dando es un poder para que lo represente. Esa persona que nombra a otra para que lo represente se llama mandante o poder dante. Y la persona que recibe el encargo de representar a otra persona se le conoce como mandatario o apoderado. De tal manera que en la transcripción se habla de mandante es el que confiere el poder dante es el que mandante o poder dante es el que lo confiere, es lo mismo. Y el mandatario es quien lo ejerce, o el apoderado es quien lo ejerce. Bien, importante que tengan claro que cuando cuando una persona actúa a nombre de otra, no lo hace a nombre propio, lo hace a nombre de otro. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las consecuencias del acto que está llevando a cabo este apoderado, este mandatario a nombre de otro, no van a ser para sí, van a ser para el otro. Por eso la importancia de conferirle este contrato a una persona de absoluta confianza. Si yo dejo, como lo veremos más adelante, si yo tengo un apoderado generalísimo, ese apoderado generalísimo legalmente puede vender mis bienes, puede hipotecar mis bienes, puede traspasar mis bienes, porque tiene el poder para hacerlo. De tal manera que, vuelvo a insistir, es importantísimo que sea una persona de absoluta confianza a la que se le encargue esta tarea. Según la ley, el contrato de mandato puede ser oral, lo cual es un enorme problema, porque cómo se prueba que esa oralidad se dio, que ese contrato se dio. Recuerden que las palabras se las lleva el viento. Por lo tanto, por lo general, aunque la ley diga que se puede hacer oral, esto es algo en desuso. Los contratos de mandato se hacen por escrito para que quede constancia. En cuanto a las clases de estos contratos, nos vamos a encontrar con el poder especial. Y es un contrato, es un mandato, perdón, es un poder que se le entrega a una persona para que, a nombre de su poder dante, realice un solo negocio. Y después de haber hecho este negocio, el mandato, el poder se acaba. Ejemplo, usted reside en San José, tiene una casa en Limón que arrienda, la casa está vacía y usted no puede estar aquí esperando que alguien la arriende, que alguien pregunte. Entonces usted deja a una persona y le confiere un poder especial para que alquile esa casa y le pone las condiciones, que el precio no puede ser inferior a tal precio, que tiene que hacerse mediante transferencia bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que alguien se interesa, que la persona va, que le enseña la casa y que si está de acuerdo, firma el contrato, le dice que vaya al depósito, le trae la copia de que el depósito a transferencia bancaria del propietario está hecho y el contrato se acaba, muere. Porque es para eso, para hacer un contrato de alquiler, hecho el cual, pues, se acaba. Es para una representación. Es un contrato que a veces piden los bancos para poder cambiar un determinado título, se cambia y se acaba el poder. Es para un solo acto. Luego existe el llamado poder especialísimo. Este poder especialísimo, como su nombre lo dice, es todavía más pequeño, más cerrado, porque es para un acto, pero un acto señalado específicamente por la ley.
Les cuento que nuestra legislación prevé el poder especialísimo en dos actos. Uno, cuando una persona debe aceptar una donación. Esa persona que acepta la donación, que acepta el regalo, porque hay que aceptar las condiciones con que viene el regalo, si a la persona a quien se le va a regalar no está presente, tiene que hacer un contrato de poder especialísimo para que esa persona diga sí acepto la donación. Eso lo exige la ley. Y el segundo es el matrimonio. Es decir, piensen, uno de los novios, para hablarlo sencillo, uno reside en Costa Rica y el otro está fuera del país y no puede venir, pero quieren y desean casarse. Entonces, por decirlo de alguna manera, el novio no puede venir al país a casarse, está estudiando en otro país y el curso lectivo le impide salir. Entonces, ¿qué hace? Pues simplemente otorga un poder especialísimo a una persona de su absoluta confianza para que lo represente en su boda. Y la boda se lleva a cabo, ya sea religiosa o ya sea civil. Y con ese poder, el apoderado comparece del brazo de la novia y cuando ya sea el sacerdote o el notario o el juez de familia hagan la pregunta más importante: ¿acepta usted como esposo a? Esa persona tiene que decir sí, perdón, acepta como esposa porque es el novio el que está fuera del país. ¿Acepta usted como esposa a fulana tal? Tiene que decir que sí. Y al momento de firmar, a la luz de ese contrato especialísimo, el contrato es válido. Eso quiere decir que la novia llega a su casa, se cambia, se alista y eventualmente en la noche coge el avión para, no para ir a visitar al novio, coge el avión para ir a visitar a su esposo, porque ya se casó en el país. Insisto, para esos dos actos es que la ley exige lo que se llama el poder generalísimo. Bien. Pasando a contratos mercantiles propiamente, vamos a ubicarnos en el llamado contrato de préstamo mercantil. El contrato de préstamo mercantil es un convenio del cual, dice la lección, es un convenio por el cual se transfiere el traspaso de dinero bienes, propiedades, títulos, dinero u otros valores con el compromiso de devolverlos en determinado tiempo y con ciertas condiciones. Bien, esto es la definición tal vez más sencilla de lo que es un contrato mercantil. Vuelvo a insistir, es la obligación de devolver en cierto tiempo algún valor, algún bien que se entregó con ciertas condiciones. Bien, ¿cuál es la característica principal del contrato comercial? Es la onerosidad. Los contratos mercantiles deben ser onerosos, es decir, le deben costar algo a quien lo pide. Si yo pido un préstamo civil y pido 100,000 colones a devolver en 15 días, a los 15 días devuelvo los mismos 100,000 colones. Aquí quien pierde es el que presta, porque esos 100,000 colones que prestó en determinada fecha no son los mismos 15 días después. Hay una pequeña diferencia, el dinero cada día vale menos y hay que cargarlo. Por eso es que los préstamos mercantiles tienen esa característica, son onerosos, es decir, son lucrativos. El que presta sin intereses está haciendo un contrato civil, que es préstamo, pero cuya denominación es cuya denominación legal es distinta. Se llama comodato. Ese es el préstamo civil. Se entrega una cantidad de X bien para ser devuelta más adelante, pero la misma cantidad. Entonces, cualquier préstamo mercantil debe implicar, por definición, la existencia de un lucro,
ganancia o beneficio a favor de quien concedió el préstamo. El lucro se mide en intereses, los cuales son legales, los llamados fidados por la propia ley, o convencionales, acordados por ambas partes. ¿Qué pasa si entre ustedes, por ejemplo, estudiantes, uno le dice al otro, mira, te dieron la beca, sí, préstame 10,000 colones, ojo, préstame 10,000 colones y te los devuelvo dentro de una semana porque la beca mía se atrasó? Por hacer el favor, esta parte le presta los 10,000 colones. Si a la semana solo le exige 10,000 colones, insisto, fue un préstamo, pero técnicamente es un comodato, porque no hay intereses de por medio. Pero si a la semana le pide no los 10,000 colones, sino que le pide 10,500, ya está obteniendo una ventaja. Entonces ese préstamo se vuelve mercantil porque hay un lucro, se ganó 500 colones. Más aún, ese lucro, la forma más fácil de medirlo es con un interés, pero también puede suceder que el lucro se mida con un beneficio. Entonces, si a nivel de ustedes estudiantes, esos 10,000 colones tienen que ser devueltos acompañados de un refresco, de una hamburguesa o de una empanada de la soda, ese préstamo es mercantil, porque ese fresco, esa hamburguesa o esa empanada de la soda tiene un valor, un costo, que es prácticamente es el de los intereses. Así es que si los intereses se pagan en especie, no hay ningún problema. En cuanto a los intereses propiamente tal, la ley distingue entre los intereses legales y los convencionales. El interés legal es fijado por la ley, está en el artículo 1163 del Código Civil, que dice que cuando la tasa de interés no hubiera sido fijada por los contratantes, la obligación de vengar al interés legal, que es igual al que pague el Banco Nacional de Costa Rica por certificado de depósito a plazo a 6 meses plazo para la moneda de que se trate. Es decir, los intereses son legales, estos que estoy diciendo, o convencionales, y los convencionales son los que las partes firman, las que las partes acuerdan. Un prestamista considerado prestaría al 5% mensual. Cuando vean una tasa de interés, no la midan por mes, multiplícanla por 12, porque ese es lo que les va a dar anualmente. Ahí es donde se aprecia verdaderamente el monto de la tasa de interés. Un interés del 5% mensual significa un interés del 60% anual. Eso quiere decir que un año usted devuelve el capital más el 60% más. Eso es un prestamista considerado. Un prestamista desconsiderado completamente trepa terriblemente las tasas, llegando a ser del 12% mensual. Si fuera del 10% mensual, al año sería el 120. Es decir, usted se devuelve el capital más otro monto igual, más un 20% por los intereses. Y ya ahí definitivamente es cuando la gente se da cuenta que entró en un círculo vicioso que no puede salir. El problema que está actualmente, por ejemplo, es con las tasas para comercio. Si ustedes van y a una de estas financieras, pero a través de artículos electrodomésticos, se darán cuenta que los intereses hasta piden que sean lo más flexible. Hay una que tiene una cuestión que se llama flexipagos, donde le dicen que usted pague lo menos posible. Y es que lo que les importa es que usted le pague los intereses, no que salga de la deuda. Pero son tasas que a veces llegan a montos del 60% anual o más. Y si es con las tarjetas de crédito, ni hablemos, ¿verdad? Con las tarjetas de crédito hay tarjetas que tienen el 80% anual. Es decir, no se sale, prácticamente es un círculo vicioso y no se sale. De allí, pues, que si ustedes ven noticias, si ustedes leen periódicos, se darán cuenta que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley para medir lo que se llama la tasa usura. Y esa tasa usura no va a poder pasar del 39% anual.
39% anual, viene siendo prácticamente un 3.1, 3.2% mensual. Eso lo que hace es que le permite a la gente tal vez salir de las deudas. Es un proyecto que, como digo, está en la Asamblea Legislativa, que ha contado con una oposición muy grande del mismo y del propio sector bancario. Pues lo que pretende es de que la gente salga un poquito de las deudas hasta donde se pueda y ver si se puede hacer. Esto para las tarjetas de crédito, que como insisto son prácticamente regaladas, se las dan a muchas personas, pero los intereses son inmensos, son definitivamente muy grandes. Bien, el que concede un préstamo mercantil se llama prestamista y la persona que lo solicitó se llama prestatario. Como dije anteriormente, en materia civil existe el préstamo, pero se le conoce como comodato, artículos 1334 a 1342 del Código Civil, y su característica es que no tiene interés. Como más adelante veremos también, en el momento en que una persona que no es comerciante haga un contrato de préstamo y cobre algo, cobre un interés o pide un beneficio, como puede ser en el caso que les puse, de que un compañero le pida 10,000 colones y usted le diga, usted se los preste, pero a cambio, cuando se los devuelve, le debe devolver los 10,000 colones más un refresco, más una empanada, más una hamburguesa. Esta persona actúa como comerciante, porque se está ganando un lucro. Entonces, de acuerdo con el artículo único del 1 del Código de Comercio, esta persona civil, pero hace un contrato en estas condiciones, para ese contrato se le debe medir como comerciante. Aquí dejo entonces, hasta aquí llega la primera parte de esta lección, seguidamente la segunda, que ya tiene que ver con los contratos de garantía.